Un cordial saludo, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos para tratar uno de los temas más importantes del cálculo, y es la razón promedio y el concepto de razón instantánea. Para esto he trazado una función en el programa GeoGebra. Esta función está dada por este polinomio de tercer orden llamado f de x. Adicionalmente he calculado la primera derivada, ¿sí?, que la mantendré oculta por lo pronto, y he colocado dos puntos sobre la curva que representa la función f de x, el punto A y el punto H. Con estos puntos he construido un triángulo que tiene de altura delta de y y altura dada por f de x2 menos f de x1, y de ancho tiene x2 menos x1. Sobre estos dos puntos tracé la recta secante dada aquí de color verde. Entonces, ¿cómo se define una razón de cambio promedio? Una razón de cambio promedio se define como un cociente de variación dado por la diferencia de la altura del punto H menos la altura del punto A, representado será como f de x2 menos f de x1, dividido en la distancia que hay entre el punto x1 y el punto x2, que está dado por x2 menos x1. Normalmente a esta altura del triángulo rectángulo que resulta al unir los tres puntos en cuestión, pues a la altura se le llama delta de y a la distancia que se avanza horizontalmente desde x1 hasta x2, delta de x. Este cociente también nos representaría en este triángulo rectángulo, según lo que uno vio en trigonometría cuando estaba en matemática 1 de matemática básica. Si este es el ángulo alfa, porque yo le he puesto este nombre alfa, entonces la tangente de este ángulo alfa se definiría como el cateto opuesto, o sea, delta de y, sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de este ángulo, de este triángulo rectángulo, representa este cociente de variación. Y este cociente de variación es el que nosotros llamamos la razón de cambio. Adicionalmente, esta recta E pues nos representa la recta secante a la curva, porque la corta en dos puntos dados. Lo que queremos es hacer que el punto H, ¿cierto?, como lo vimos en clase, sobre la curva se desplace aproximándose al punto A. ¿Cómo haremos eso? Pues he creado dos deslizadores para que se acerquen, para poder al darle diferentes valores, se acerquen al punto A. Listo. Entonces, esa razón de cambio que nosotros representamos como la pendiente de la recta secante, a medida que hacemos que el punto H se acerque sobre la curva al punto A, vemos que cuando hacemos que H sobre la curva se desplace acercándose al punto A, pues la distancia que hay entre el punto x2 y el punto x1 se va haciendo menor, ¿cierto? Entonces lo que vamos haciendo es que la distancia delta de x, que es la diferencia que hay entre x1 y x2, cada vez sea más pequeña. O sea que si sigo acercando el punto H sobre la curva al punto A, entonces lo que estamos haciendo es que la distancia delta de x, o sea, la distancia que hay entre el punto x2 y el punto x1, sea cada vez más pequeña. Esta es precisamente la definición que nosotros tenemos de límite, ¿sí?
Perdón, yo cambio aquí para que sea exacto el texto que tendríamos acá. Aquí tendríamos es cuando delta de x tiende a ser, cuando delta de x tiende a ser 0, ¿cierto? Ahora sí. Entonces observa que cuando el punto h se acerca sobre la curva al punto A, esta distancia que hay entre el punto x2 y el punto x1 cada vez es más pequeña. Y cuando ese punto h coincida exactamente con el punto P, con el punto A, perdón, entonces ¿qué tendríamos? Que la recta secante a la curva y la recta tangente a la curva serían iguales. ¿Sí? Veámoslo nuevamente. Si nosotros separamos los dos puntos, ¿cierto? Si hacemos que ese punto H se desplace hacia la derecha sobre la curva, entonces podemos verlo nuevamente. ¿Sí? Vemos que la recta verde que representa la recta secante de la curva, a medida que el punto H se va acercando sobre la curva al punto A, la recta verde que representa la secante y la recta azul que representa la tangente se van convirtiendo prácticamente en la misma recta. Cuando el punto H está muy cerca del punto A, entonces las dos rectas prácticamente se funden en una sola recta. Entonces, en ese momento diríamos que la recta tangente a la curva en el punto A, con coordenadas x1 en x y f de x1 en y, diríamos que la recta tangente en ese punto es el límite de una recta secante. A esto es lo que nosotros llamamos una razón de cambio promedio, ¿cierto? A este proceso de este cociente. Y llamamos una razón instantánea de cambio, ¿cierto? Al límite cuando delta de x tiende a ser 0 de este cociente de variación, representado como delta de y sobre delta de x. Y a eso lo llamamos la derivada de la función evaluada en el punto x1. ¿Sí? Lo ponemos exactamente de esa manera para que nos quede exacta con la representación que nosotros tenemos. Vamos a poner como x cuando la primera derivada es evaluada en x1. Entonces, la razón de cambio instantáneo es el valor que se obtiene de la pendiente de la recta tangente cuando la primera derivada, que está dada por este límite, es evaluada en el punto x1. Ahora, yo he representado, más bien he construido este punto de color como fucsia oscuro, ¿cierto? O como vino tinto, ¿cierto? Y ese color vino tinto me va a representar la pendiente de la recta tangente. Por ejemplo, si evaluamos este límite y la primera derivada en el punto, entonces me da que la pendiente de esta recta tangente, la cual tengo aquí la ecuación, que es igual a 5.68x más 0.97, o sea que es el punto donde la recta corta con el eje vertical y es igual a la tangente de este ángulo en este momento, es igual a la pendiente 5.67. Si variamos esa pendiente, ¿cierto? Si variamos la posición de este punto, pues nos va a variar el valor de la derivada, ¿cierto? Porque la primera derivada la empezaríamos a calcular en valores mayores. Por ejemplo, hagámoslo, primero coloquemos el punto H en esta posición. Entonces, voy a ocultar la recta secante a la curva. Voy a dejar solamente la tangente. Entonces, si hago variar la recta
tangente, o sea, si varío las derivadas, observe que ese punto empieza a variar de posición, ¿cierto? Y el valor de la pendiente de la recta tangente también cambiará, ¿sí? Veamos. ¿Sí? Voy a darle la opción a este punto que me grafique el rastro que va dejando a medida que voy cambiando de posición la primera derivada. Entonces, supongamos que tenemos el punto acá. Entonces la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto A es igual a 6,2 y la ecuación de esta recta azul es 6,12x más punto 9. Si hago que varíe el punto x1, ¿cierto? Entonces observe lo que vamos teniendo. Lo que nos va dejando ese punto es el rastro por donde pasaría la primera derivada de la función. Si me regreso, ¿cierto? Si me regreso, entonces este punto nos dejará este rastro. Observe lo que obtenemos. Obtenemos que más o menos como desde aquí, desde punto 7, más o menos punto 4, ¿cierto? Más o menos como punto 4, hasta el número más o menos 1 punto algo, ¿cierto? Que serían las dos raíces de este polinomio. La primera derivada está por encima del eje x, ¿sí? Observemos que en ese intervalo la curva es creciente. Y observamos que desde este valor hacia abajo, la primera derivada es negativa, o sea, la curva es decreciente. Y observemos que más o menos desde este punto en adelante, la curva es decreciente y la primera derivada es decreciente. Si graficamos la primera derivada de la función, que yo la llamé como g de x, obtendríamos la gráfica de la primera derivada. Muchas gracias.